Buenos días, estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas, esta vez continuando con el tema anterior que habíamos visto sobre lo que era circunferencia. Vamos también a retomar un tema de una semana anterior que era sobre polígonos regulares. Hay una cierta relación entre lo que son el círculo y los polígonos regulares. Ya vamos a ver más adelante cuál es esta relación que existe entre la circunferencia o el círculo y los polígonos regulares. Recordando un poco lo que eran los polígonos, están clasificados según tipos de polígonos. Tenemos polígonos regulares y irregulares, que son todas las figuras geométricas planas cuyos lados y ángulos tienen diferentes medidas. Y también están los polígonos regulares, que son todas las figuras geométricas cuyos lados y ángulos tienen en cambio la misma medida. Aquí podemos observar la clasificación de los polígonos entre irregulares y regulares en la parte inferior. Lo que diferencia a unos polígonos de otros es la similitud de sus lados y sus ángulos. En los polígonos regulares, sus ángulos y sus lados siempre son totalmente iguales. En los polígonos irregulares, en cambio, sus lados y sus ángulos pueden ser desiguales. Estas dos figuras se llaman triángulos. Igualmente que estas dos figuras se llaman cuadrados. Sin embargo, debido a sus ángulos y sus lados, se llaman polígonos irregulares y polígonos regulares. En este caso, triángulo irregular, triángulo regular, cuadrado regular, pentágono irregular, pentágono regular, etc. Los polígonos se nombran según la cantidad de sus lados. Máximo vamos a estudiar hasta el decágono, que es la figura geométrica compuesta por 10 lados. Entre más lados tenga una figura geométrica regular, más se va asemejando a lo que es una circunferencia. ¿Y cuál es la relación que hay entre los polígonos regulares y las circunferencias? Esto se debe a que los polígonos regulares están inscritos en una circunferencia. ¿Qué significa inscrito? Un polígono está inscrito en una circunferencia cuando todos sus vértices, sus puntos de la circunferencia, son puntos de la circunferencia y todos sus lados están incluidos dentro de la circunferencia que ésta define. Por ejemplo, en este triángulo, si marcamos su centro, ya que todos los polígonos regulares siempre van a tener un punto centro, si marcamos su centro y desde el centro colocamos la punta del compás hacia cualquiera de sus vértices y dibujamos una circunferencia, la circunferencia siempre va a tocar todos los vértices del triángulo. Lo mismo pasa con un cuadrado. Si trazamos sus diagonales y marcamos su centro, si colocamos la punta del compás en el centro y la punta del lápiz en cualquiera de sus vértices y dibujamos una circunferencia, esa circunferencia siempre va a tocar todos los vértices del cuadrado. Lo mismo pasa con el dodecágono, con el pentágono, con el hexágono, con el octógono, etc. Toda figura regular siempre va a tener un punto centro desde el cual, si se coloca la punta del compás y la punta del lápiz en uno de sus vértices, la circunferencia siempre tocará todos sus vértices. Igualmente se puede dibujar figuras geométricas regulares, totalmente exactas, con sus lados iguales, a partir de la circunferencia, con ciertas medidas y utilizando las herramientas geométricas como son el graduador, la regla y también el compás. Bien, esta es la relación que hay entre la circunferencia y los polígonos regulares. Los polígonos irregulares, por otro lado, no pueden graficarse en una circunferencia inscrita. Esa es la diferencia principal entre los regulares y los irregulares. Vamos a ver ahora algunas partes del polígono. Estas partes las comparten todos los polígonos, desde el triángulo hasta el octágono, octógono o decágono. Cualquier polígono regular tiene todas estas partes. La primera parte son el lado, que se representa con la letra mayúscula L, es cada uno de los segmentos de recta que conforman el polígono. Entonces, todos los segmentos de recta o las líneas rectas que se encuentran en el exterior del polígono se conocen como lado. El vértice, que se representa con la letra V, es el punto de unión de dos lados consecutivos. Consecutivos significan dos lados, uno seguido de otro. Como ven, aquí tenemos un lado y aquí tenemos otro lado y se unen en un punto. Este punto lleva el nombre de vértice. La diagonal, que se representa con la letra minúscula D, es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Ya habíamos dicho que el vértice se encuentra al unirse dos lados no consecutivos. Sin embargo, si yo quiero unir con una línea recta dos vértices que no estén seguidos, por ejemplo, este vértice con este vértice, no puedo unirlos ya que se convertirían en un lado.
Si yo quiero saltarme este vértice, digamos al vértice de acá, entonces este se convierte en una diagonal. Es toda línea recta que se dibuja dentro de la figura o dentro del polígono y que une dos vértices no consecutivos. Aquí hay una diagonal, aquí podemos trazar otra diagonal, por acá otra diagonal, hacia acá otra diagonal, etc. El perímetro, que se representa con la letra P, es la suma de las longitudes de todos los lados del polígono. Entonces, si sumamos las distancias o la medida o la longitud de todos sus lados, nos dará como resultado el perímetro. El perímetro para todos los polígonos regulares e irregulares se utiliza esta fórmula. Perímetro es igual lado por lado por lado por lado, dependiendo cuántos lados tenga la figura. Pero solamente para los polígonos regulares se utiliza otra fórmula, que es número de lados por la medida de uno de sus lados. Ya vamos a ver esa fórmula más adelante. Tenemos también el ángulo interior, que se representa con la letra I. Es un ángulo formado internamente al polígono por dos lados consecutivos. Entonces, aquí tenemos un lado y aquí otro lado. Estos lados, al unirse, forman un vértice. Y este espacio o abertura que separa a ambos lados es el ángulo interior. Los ángulos interiores de los polígonos regulares siempre van a medir menos de 180 grados. Ángulo exterior es el ángulo formado externamente al polígono por un lado y la prolongación de un lado consecutivo. Entonces aquí tenemos un lado y aquí otro lado, ¿verdad? Que se unen en un vértice. Y aquí tenemos su ángulo interior, ¿verdad? Externamente también se forma un ángulo exterior. Este ángulo exterior sí será mayor a 180 grados. Y si añadimos o sumamos el ángulo exterior más el ángulo interior, siempre nos dará como resultado 360 grados. Seguimos con el punto centro, que se identifica con la letra C. Es el punto equidistante de todos los vértices y lados. ¿Qué significa equidistante? Significa que desde el centro hacia cualquier vértice, no importa cuál vértice sea, siempre va a haber la misma distancia. Y desde el vértice hacia cualquier lado, también siempre habrá la misma distancia, no importa qué tipo de figura sea. Siempre y cuando sea polígono regular, lógicamente. ¿Qué es apotema? Es el segmento que une el centro del polígono con el centro de un lado y es perpendicular a dicho lado. Entonces, la apotema es la línea recta que une el centro con la mitad de un lado. En este caso, este lado le hemos sacado la mitad, es este punto, y desde aquí hemos trazado una línea recta hacia el centro. Esta es la apotema. Se dice que es perpendicular porque forma un ángulo de 90 grados. Como ven, aquí forma un ángulo recto de 90 grados. La apotema se puede trazar hacia cualquier mitad de cualquier lado. Por ejemplo, si trazo desde el centro hacia la mitad de este lado, también será una apotema y también habrá un ángulo de 90 grados. Por último, tenemos el radio, es la línea recta que une el centro de la figura con cualquier vértice. El radio siempre tendrá la misma distancia en los polígonos regulares. Entonces el radio, parecido al apotema, es la línea recta que une el vértice con el centro. No importa hacia qué vértice se trace, siempre va a tener la misma distancia. Recuerden que en el círculo también había radio. Eso es porque si yo pongo la punta del compás en el centro y la punta del lápiz en este vértice y uno todos sus vértices, me dará como resultado una circunferencia, ¿verdad? Y la circunferencia va a estar justo en el vértice. Y si trazo desde el vértice hacia el centro, eso va a tocar también la circunferencia. Por esa razón, es un radio. Bien, estas son las partes principales de un polígono regular. Vamos ahora a ver lo que es el perímetro de los polígonos regulares y también de los irregulares. Perímetro nos dice que es la suma de todos sus lados. En este caso, perímetro es igual lado más lado más lado más lado, dependiendo cuántos lados tenga la figura. Tenemos por un lado polígonos irregulares, por otro lado polígonos regulares. Vamos a ver primero con los polígonos irregulares. Tenemos aquí un polígono irregular, sabemos que es irregular porque sus lados y sus ángulos tienen diferentes medidas, ¿verdad? Tenemos aquí algunas medidas con decimales. También se puede calcular perímetros haciendo una suma de decimales. Para los polígonos irregulares solamente se puede usar esta fórmula. Perímetro es igual a la suma de sus lados. Si reemplazamos los valores con cada una de las medidas de los lados, nos da que 2,4 más
6,5 más 9,12 más 4,1 y más 8. Esto debemos sumarlo, es suma de decimales, así que debemos ordenar verticalmente siguiendo la misma coma de los decimales, ¿verdad? Y si algún número no tiene coma, significa que es un entero. Debemos colocarlo del lado izquierdo. Realizamos la suma, nos queda 30,12. Entonces, perímetro es igual a 30,12 metros. Significa que si colocamos una cinta métrica alrededor de esta figura, nos dará como resultado 30,12 metros. Esto es en los polígonos irregulares. Por otro lado, en los polígonos regulares, también se puede usar la misma fórmula de perímetro es igual a la suma de sus lados, pero también se puede usar esta otra fórmula, P es igual n por L, donde n es el número de lados o la cantidad de lados de la figura, y L es la medida de un lado. Entonces, para los polígonos regulares, solo me basta saber la medida de un solo lado, a diferencia de los irregulares, donde necesariamente debo saber la medida de todos sus lados. Vamos a calcular utilizando la segunda fórmula, perímetro es igual n por L. N, número de lados. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Tiene 5. Por esa razón colocamos 5 por L, medida de un lado. ¿Cuánto mide un solo lado? 5,14. Entonces hemos colocado 5,14. Realizamos la multiplicación, es una multiplicación de decimales. Multiplicando nos queda 25,70. Recuerden que si al final queda 0, luego de la coma se elimina el 0. Así que nos quedaría 25,7. Por lo tanto, el perímetro de este pentágono es 25,7 o 70 metros. Significa que si colocamos una cinta métrica alrededor del polígono, nos dará como resultado 25,70 metros. Bien, estas son las dos fórmulas que se utilizan para el perímetro. Recuerden que en polígonos irregulares siempre será la suma de sus lados, y en polígonos regulares puede ser también con la suma de sus lados, o la otra fórmula de perímetro es igual número de lados por la medida de uno solo de sus lados. Vemos ahora el área de los polígonos regulares. Para los polígonos irregulares también se puede calcular el área, pero su área se calcula dividiendo o separando el polígono irregular en varios polígonos regulares. Es un proceso más largo que veremos en otra ocasión. Por ahora solamente vamos a ver cómo calcular el área de los polígonos regulares. Para esto tenemos dos fórmulas. A es igual n por L por A sobre 2, donde n es el número de lados del polígono, L la medida de un lado y la A es la apotema. Tenemos aquí un pentágono con sus medidas. Un lado mide 5,2 metros y su apotema es 3,4 metros. Recuerden que la apotema es la línea que une el centro con la mitad de uno de sus lados y además es perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Vamos a tomar la fórmula y vamos a reemplazar los valores. N es número de lados del polígono. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 5. Por esa razón, aquí hemos colocado 5. Por L, medida de un lado. ¿Cuánto mide uno solo de sus lados? 5,2. Aquí hemos colocado en la fórmula 5,2. Por A, que es apotema. ¿Cuánto mide el apotema? 3,4 metros. Entonces colocamos 3,4 y realizamos la multiplicación. Multiplicamos 5,2 por 5, nos cae como resultado 26,0. Recuerden que si nos queda 26 o cualquier número seguido de la coma y el 0, eliminamos la coma y el 0, es decir, nos queda 26. Ya multiplicamos 5 por 5,2, nos falta multiplicar por 3,4. Entonces el resultado, que es 26, multiplicamos por 3,4. El resultado me queda 88,4 metros cuadrados o centímetros cuadrados, dependiendo de la unidad de medida. Recuerden que el área siempre se mide en unidades al cuadrado. Así como vimos el área del círculo, aquí también el área se mide en unidades al cuadrado. Entonces nos queda 88,4. Ya hicimos la multiplicación, pasamos la respuesta 88,4 sobre 2. ¿Qué nos falta hacer? Dividir 88,4 para 2. Realizamos la división y nos queda 44,2 metros, aquí falta colocar metros cuadrados. Bien, esa es la respuesta del ejercicio. Entonces, toda el área de este pentágono medirá 44,2 metros cuadrados. Vamos a utilizar ahora la otra fórmula. En la otra fórmula tenemos A es igual P por A sobre 2. P es el perímetro y A es la apotema. En este caso tenemos esta figura
tiene 7 lados, por lo tanto es un heptágono. Y nos dice que necesitamos el perímetro y la apotema. Ya tenemos aquí la apotema que mide 6 y el perímetro que mide 8. P es igual a 8. Esto no es la medida de uno de sus lados. Este 8 equivale a la suma de todos sus lados. Entonces el perímetro es igual a 8. En la fórmula anterior que nos decía n por L, esta parte de n por L es igual al perímetro, ¿verdad? Entonces, en un ejercicio de calcular el área, nos puede dar los lados, la medida de un lado, o también nos puede dar directamente el perímetro, como en el caso del segundo ejemplo, que ya nos da la medida del perímetro. Entonces, calculamos utilizando esta fórmula. A es igual, P, ¿cuánto mide P? O cuál es el valor del perímetro, 8, ¿verdad? Por apotema, ¿cuánto mide la apotema? 6. Multiplicamos 6 por 8, nos da 48 sobre 2. Dividimos 48 para 2 y esto nos da como resultado 24. Entonces el área de este heptágono son 24, ¿verdad? Esta es la forma en la cual se calcula el área de los polígonos regulares. Bien, para esta semana su tarea es resolver el siguiente formulario, el cual consta de 10 preguntas entre el tema de círculo y polígonos regulares. El tema de círculo ya vimos el día de ayer y polígonos regulares vimos el día de hoy. Hay preguntas de teoría y también ejercicios. En las preguntas 9 y 10 hay figuras en las cuales hay que colocar su nombre y calcular su área o su perímetro dependiendo de lo que nos pida el ejercicio. Si estas dos imágenes no les aparece en el formulario, pueden guiarse en las diapositivas. En la última diapositiva que usamos de polígonos regulares están las dos imágenes de la pregunta 9 y la pregunta 10. Estas diapositivas estarán en su grupo de Teams, en la unidad 2, en la sección archivos, en la carpeta de la semana del 7 al 11 de septiembre, y aquí están las diapositivas que utilizarán para resolver el formulario que se les asignó para esta semana. Deben resolverlo hasta el día de hoy a las 11 de la noche. Ese es el plazo para que puedan entregar la tarea. Aquí están las diapositivas para que se puedan guiar. El archivo que se activa para la tarea se va a activar a partir de la segunda hora. Entonces pueden utilizar la primera hora para observar el video y en la segunda hora resolverán la tarea asignada.